Segunda jornada de los 3 últimos seminarios de la 33ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Estos 3 seminarios de los que vamos a hablar hoy son el uso del lenguaje en las informaciones sobre las guerras, el seminario Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta y también Génesis, Anunciación y Alumbramiento de un TVO. Vamos a conocer cómo se ha desarrollado esta jornada. El seminario Carlos Castilla del Pino de Antropología de la Conducta vive hoy su segunda jornada y su segunda ponencia va a correr a cargo de José María Pozuelo, y en su ponencia va a intentar acercarnos a ese Castilla del Pino escritor. José María, muchísimas gracias por atendernos, bienvenido. Gracias. ¿Cómo va a enfocar esa conferencia que está a punto en unos minutos de impartir? ¿A qué Castilla del Pino vamos a conocer? Bueno, vamos a conocer al Castilla del Pino que quiso ser y que logró ser en parte, aunque también hay en su biografía aspectos no logrados por él mismo y que por él mismo reconocidos. Es decir, él hizo un repaso de su vida muy tendente a contarnos quién había querido ser. Esto es, dando una coherencia a las distintas facetas de su personalidad, y que a lo largo de su libro, que es una formidable construcción de la España del siglo XX. Es decir, que Carlos Castilla quiso, en cierta medida, ser testimonio no solo de sí mismo, sino construir en la autobiografía suya también los contextos en los cuales había nacido su vocación, a quién adeudaba esa vocación y cuáles habían sido aquellos que le permitieron seguirla, pero también, que por eso decía a veces quién no pudo ser, aquellos que obstaculizaron de alguna manera ese proyecto vital. ¿Qué es lo que no pudo ser? Pues, por ejemplo, tuvo un gran problema porque el franquismo no le quiso hacer catedrático de universidad, o es más, dificultó que lo fuera e impidió que lo fuera por razones de ideología. Y esa deuda que él tuvo siempre, porque él había querido ser profesor siempre, y lo pudo ser solamente cuando en la democracia se dotó una cátedra y se le reconoció precisamente porque era el gran psiquiatra español que había quedado fuera del sistema por razones políticas. ¿Conocemos bien al Carlos Castilla del Pino persona, hombre? Sí, bastante bien, aunque él en su autobiografía fue muy renuente o no quería entrar mucho en asuntos privados. Él realmente toca con mucho pudor aquellos elementos que pudieran constituir revelaciones íntimas de que otros escritores, sin embargo, se entregan a ellos, y porque hay un elemento en su autobiografía que es de una ética sorprendentemente madura, y él era consciente de que contar ciertas cosas implicaban a personas que estaban vivas y que también eran depositarias de esa historia, y él no tenía derecho siempre a implicar, ¿no? Porque claro, cuando alguien cuenta, por ejemplo, pues una relación afectiva que se ha roto, está también contando en esa ruptura su intimidad, la intimidad del otro o de la otra, y entonces eso, francamente, en la autobiografía ahí se ve un sufrimiento, pero también una serie de opciones de discreción y también de autenticidad, porque hay cosas que él marca que las puede contar porque cuenta con el permiso de las personas implicadas. ¿Nos puede decir si él se sentía considerado en vida? ¿No es de estas personalidades? Lo fue muy considerado. Finalmente, además, él consiguió al final de los últimos 15 años de su existencia, y precisamente muy en razón de esa formidable, del primer tomo de su autobiografía, Pretérito Imperfecto, que tuvo
8 o 10 ediciones y fue un éxito esto, pero luego también la entrada en la Real Academia y a un reconocimiento público, sí, la cátedra, o le dieron el premio de, el reconocimiento el nombramiento de hijo predilecto de Andalucía y cosas así, ¿no? Bueno, no sé si se llama hijo predilecto de Andalucía, pero vamos, quiero decir, el reconocimiento de su tierra, de cómo él, porque él además se sintió muy, muy de San Roque. Él lo decía siempre, y en su autografía esta ciudad tiene un gran protagonismo, cuanto andaluz, él siempre lo dijo, y además quiso ser, es decir, él pudo finalmente, tenía mucha proyección en Madrid y pudo, pues incluso, pero él fue muy fiel a sus orígenes. José María Pozuelo, muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto. A usted. Nosotros vamos a seguir conociendo cómo se ha desarrollado también esta segunda jornada del seminario sobre antropología de la conducta Carlos Castilla del Pino. Memoria y reconstrucción del pasado, esa es la ponencia que ha abierto esta segunda jornada del Seminario de Antropología de la Conducta Carlos Castilla del Pino. Nosotros tenemos en este set de Canal San Roque Televisión a el ponente de esa primera ponencia, José María Valls. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenido. Gracias. Un año más a San Roque. Gracias a vosotros y a San Roque por tener estos cursos tan estupendos. Sí. Le decía yo antes, Memoria y reconstrucción del pasado, es un título de una ponencia muy sugerente, ¿no? ¿Qué ha querido transmitir? ¿Qué ha transmitido a los alumnos? Bueno, he intentado hacer un resumen de la investigación actual sobre la memoria, que difiere mucho de lo que el sentido común nos dice que es la memoria. Pensamos que la memoria son un almacén de fotos y de textos, y en realidad es algo muy distinto, es algo muy dinámico, que primero se fabrica el recuerdo y no se almacena la imagen, sino se almacenan mapas y se almacenan algoritmos con los cuales después el cerebro reconstruye el recuerdo, pero ya no reproduce lo anterior, sino que adecua el recuerdo a la situación actual. Y cada vez, por decirlo así, reinventamos nuestro pasado de acuerdo con las necesidades del futuro. Es un poco romper con todo lo que el sentido común, como usted decía, nos impone, ¿no? Que no son imágenes y textos, sino que cada vez que lo recordamos, reconstruimos, volvemos a vivir ese recuerdo de forma diferente. Sí, cada experiencia además se almacena en muchos sitios a la vez y descompuesta en muchas partes, en las sensaciones corporales que hemos tenido mientras tuvimos la experiencia, en las sensaciones y en los sentimientos que tuvimos en aquel momento, en la historia que narrábamos, es decir, en la descripción de nosotros mismos que hacíamos a la vez que teníamos aquella experiencia. Todo eso se almacena en sitios distintos. Vuelvo a repetir,
deconstruido por el propio cerebro, porque si no, no tendría espacio para almacenar tantísima información. Y cuando ese recuerdo es traído a colación nuevamente, no se hace como una reproducción fiel de lo que ocurrió, sino que se hace lo más adecuado posible a lo que queremos que pase inmediatamente después. ¿Cómo sirve ese pasado y esa memoria que nos está explicando para la identidad, para formarse la identidad de una persona? Precisamente está al servicio de la identidad. Y bueno, todos tenemos experiencia de cómo de repente nuestro pasado cambia en función de cómo queremos que sea el futuro. Me acaba de despistar totalmente. Sí, estamos enamorados. Y nuestra historia de la relación de pareja es una historia de amor, estupenda, todos los recuerdos están congruentes con qué persona más estupenda, qué bien, que aquello, cómo fue, qué bien lo pasamos, qué cosa más estupenda, cómo la quiero y cómo tal. Es una historia coherente y todos los recuerdos encajan con eso. Pasado un tiempo se va el abogado a divorciarse y todos esos recuerdos cambian. Inmediatamente, bueno, en realidad no estaba tan enamorado, yo creía que sí, pero en realidad no era así, francamente fallaba por aquí, tal, además hay que ver qué genio tenía, cómo era aquello, tal, lo que me costó, porque aquello fue un esfuerzo. La misma historia que era antes, un día maravilloso y estupendo, fue, joder, el trabajo, cómo fue aquello, qué desgracia, qué no sé cuándo. ¿Es porque el futuro me está pidiendo que cambie todo eso? Que cambie la historia, porque si no, no puedo seguir viviendo. Muy bien. Ese es un poco el tema del... ¿Cómo ha sido esta segunda experiencia en este seminario de antropología? Muy bien, de verdad que son unos seminarios estupendos por muchas razones. Primero, porque quitándome a mí es de una gran calidad de todos los conferenciantes. Y además hay una convivencia entre nosotros que es muy productiva, porque al final el seminario es el producto de todos a la vez. Porque alumnos, ponentes, coordinadores... Y después los alumnos están extraordinariamente motivados y participativos y estupendamente. Son uno de los seminarios que más asistencia tiene de alumnos. Sí, eso creo, sí. José María Valls, muchísimas gracias y hasta el año que viene. Gracias a vosotros, gracias. Nosotros vamos a seguir conociendo pues cómo se están desarrollando los otros dos seminarios que tienen lugar aquí en el Palacio de los Gobernadores. Génesis, Anunciación y Alumbramiento del TVO vive hoy su segunda jornada. Este seminario ha iniciado su segunda jornada en el Palacio de los Gobernadores con una ponencia a cargo de Montserrat Martín que se titula Del dicho al hecho. ¿Por qué del dicho al hecho, Montserrat? Bienvenida. Gracias. Pues nada, es una forma sencilla de titularlo, porque verdaderamente desde que empiezas a hablar con la guionista en este caso, ¡ay, qué buena idea! ¿Cómo me gustaría hacer esto? Hasta que verdaderamente sale, hay un camino muy largo. Un trecho enorme, sí, ¿no? Sí, de creación de ideas, de depuración de tu estilo, de tu dibujo y sobre todo de tirar muchas cosas, hacer una gran criba de un montón de trabajo. Cuando yo he estado haciendo fotos en el momento que en el seminario, en la ponencia que estabas impartiendo, estabais hablando de autocensura. Sí, Monse, ¿existe autocensura? Sí, por supuesto. Sí, además yo creo que las personas que venimos de la animación, en la animación por supuesto hay muchísima censura porque es un género, es un ámbito completamente dedicado al 90% para niños. Entonces se tiene mucho cuidadito con lo que se dice y cómo se dice, cómo se muestra, no hay que pasarse con ciertas cosas y creo que en mi caso inevitablemente lo acabas extendiendo a tus otros ámbitos de trabajo, en mi caso en el TVO, porque quiero decir que yo nunca he abandonado la animación, estoy un poco ahí a la limón con las dos y sí, yo creo que es inevitable. ¿Cómo pasaste de la animación al cómic? Pues ¿De forma natural? Sí, de una forma muy natural. De hecho, yo mi idea siempre ha sido el TVO, era lo que a mí me gustaba y lo que conocía de cerca. Y la animación fue una escuela maravillosa, porque allí hay que trabajar y es así, no puedes decir que no a nada, no puedes decir, ay, es que esto no me sale. No. Tienes que trabajar. Y porque te sale, que aprendes divinamente, vamos.
¿Sabes lo que vamos a hacer nosotros ahora? Nos vamos a ir a la exposición que se inauguró hace varios días en la Galería de Arte Ortega Bru. Monse, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao. Pues vamos a pasear por esa exposición de cómic que se muestra en la Galería de Arte Ortega Bru. El uso del lenguaje en las informaciones de Guerras vive hoy su segunda jornada y la primera ponencia ha corrido a cargo de Beatriz Mesa y llevaba este título.
mujer corresponsal en zonas de conflicto. Beatriz Mesa, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué has intentado transmitir durante esa conferencia? El papel de la mujer, ¿no? Sí, yo he intentado transmitir dos cosas por una parte, ¿no? Las carencias de los periodistas a la hora de comunicar en guerras, en conflictos bélicos, y también las carencias de los militares a la hora de informar a los periodistas. Esas dificultades, qué es lo que hacen mal los militares, qué es lo que hacen mal los periodistas y qué es lo que hacemos bien también, ¿no? Un poco más teórico para que entendieran nuestros oyentes exactamente cómo trabaja el corresponsal, cómo domina o cómo utiliza la semántica militar, el léxico militar, pero sobre todo me quiero centrar en el trabajo de la mujer, efectivamente, en zonas de conflicto, cómo la mujer se desenvuelve en escenarios bélicos, las ventajas, las inconvenientes. Como inconvenientes el hecho de ser mujer, pues tienes unas limitaciones porque son sociedades muy conservadoras. En el caso de la región que yo cubro, que es el norte de África y más allá de África, Mali, dificultades de la mujer a la hora de moverse, o a la hora de poder acceder, por ejemplo, a una morgue, en el caso de Libia, que no te dejaron entrar para poder ver a los muertos, este tipo de cosas que no dejan de ser obstáculos por ser mujer. Pero después también hay una serie de ventajas que he querido explicar, y es el sentimiento paternalista por parte de tus interlocutores libios, tunecinos, argelos hacia la mujer, con lo cual eso es una ventaja, ¿no? Te cuidan, sí, ¿no? Sí, porque te cuidan mucho, hay una sobreprotección de hecho de la parte de los hombres con los que trabaja. Es verdad que acaba siempre trabajando con hombres, porque prácticamente en estas sociedades no trabajas con mujeres, ¿eh? ¿Cómo empezó Beatriz Mesa cubriendo conflictos o trabajando en este tema? Empecé en el Líbano, cubriendo la muerte de soldados españoles en manos de Al-Qaeda, porque fue un ataque contra la misión española que está ahí desplazada desde el 2006, y así empieza mi aventura en los conflictos, y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que me gustaba era la información internacional, y que lo que quería era contar la información internacional del mundo árabe musulmán. Yo ya tenía una sensibilidad especial hacia los pueblos del sur, una sensibilidad especial hacia el mundo árabe musulmán, precisamente por el desconocimiento de España hacia estas sociedades, hacia estas tierras, y yo quería un poco crear la ruptura, ¿no? La fricción de lo que se venía haciendo antes. Yo quería desvelar todas las realidades, más allá de los estereotipos, más allá de los prejuicios, más allá de los mismos realidades que se... Pero has comentado en tu conferencia que estas revoluciones árabes han servido para que España, o sea, para que el ciudadano se dé cuenta y tenga ya 2 o 3 conceptos claros. Sí, yo creo que sí, que si de algo ha servido las revoluciones o la primavera árabe en general, es saber distinguir, por ejemplo, entre un musulmán y un islamista, es decir, hacer esas diferencias, o dentro incluso de los movimientos islamistas, pues que hay islamistas violentos y no violentos, porque al final el islamismo se puede ver como una ideología, pero un islamista no es un musulmán, porque hay muchísimos musulmanes que son laicos, pocos, es una minoría, pero que son laicos, y no podemos estigmatizar la religión constantemente. Y para mí esto es un triunfo para los que realmente vivimos muy de cerca estas realidades del mundo árabe. ¿Por qué decides vivir en Marruecos? Decidí vivir en Marruecos primero porque era donde estaba la corresponsalía de Cadena COPE para poder cubrir el mundo árabe musulmán, por la cercanía geográfica, por el interés que tiene para España Marruecos en sus relaciones bilaterales, desde un punto de vista político, social, económico. Entonces tuve la suerte de que mi predecesora se quisiera marchar, abandona la corresponsalía, y como yo ya llevaba pujando desde hacía tiempo, empecé con 23 años, a los 24 del año me dieron la corresponsalía, y han pasado 7 años casi ya. Beatriz Mesa, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones de Beatriz Mesa y todo lo que ha querido trasladar en su ponencia. Nosotros vamos a hablar ahora con uno de los coordinadores de este seminario, Francisco Muñoz.
El uso del lenguaje en las informaciones sobre las guerras. Uno de sus coordinadores, Francisco Muñoz, está con nosotros aquí en este set de Canal San Roque Televisión. Francisco Muñoz, muchas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado con este curso? Bueno, los cursos que tradicionalmente hemos traído aquí a San Roque están todos relacionados con el lenguaje. Y no podía faltar un lenguaje muy concreto, que es el lenguaje que se refiere a lo que ahora se llaman conflictos bélicos, que en realidad no son más que guerras, ¿no? Y más que el lenguaje propiamente dicho, es a la utilización que se hace de ese lenguaje en función de las conveniencias de las distintas partes. No todos hablan de la guerra de la misma manera. Hay quien utiliza conceptos muy concretos para llamar a las cosas como son, otros que los difuminan utilizando una serie de eufemismos. Está todo el lenguaje técnico, que es una jerga muy particular que el profano no entiende, pero en definitiva todo es lenguaje. Ese fue el objetivo que nos llevó a organizar este curso. ¿Cómo seleccionáis los ponentes? Porque hasta el momento, por lo que hemos podido, estamos en el Ecuador de este seminario sobre el lenguaje, pues la calidad, me imagino que como en todos los seminarios, pero la calidad de los ponentes, ¿cómo los seleccionáis? ¿Cómo decidís qué ponentes traéis? Bueno, a partir de nuestro mundo de relaciones en esto, Alberto Gómez Fong y yo, pues claro, ya son muchos años, hemos estado trabajando juntos en la agencia EFE 30 y tantos años, en la Fundación del Español con gente también un montón de años, conocemos a muchísima gente de muy diversos ámbitos profesionales. Y nos planteamos traer 3 corresponsales de guerra para que nos diesen una visión sobre el terreno, entre comillas, de lo que ocurría en este tipo de conflictos, y 2 lingüistas especializados en lenguaje, pero en ese lenguaje tan particular. Por ejemplo, ahora se está desarrollando la ponencia de Luis Carlos Díaz, que va a hablar sobre los eufemismos, que es una auténtica maravilla lo que este hombre puede contar de cómo se manipula el lenguaje en función de los intereses partidistas, y no me refiero a partido político, sino de las partes, las distintas partes. Y un 6º ponente que nos diese la visión de la utilización del lenguaje desde las organizaciones internacionales, que es un coronel de Estado Mayor, un doctor por la Universidad de Madrid, licenciado en psicología, y que ha participado en casi todas las misiones, o en muchísimas misiones internacionales de la OTAN y de la ONU y demás, ¿no? Y que él nos va a dar esa otra visión desde el otro lado. ¿Qué supone para Francisco Muñoz organizar un seminario en su pueblo? Hombre, yo llevo viniendo aquí a los seminarios de los cursos de verano como 8 años. Una cosa así, para mí es una auténtica satisfacción por 2 razones. La primera, porque son los de mi pueblo. Y la segunda, porque en los cursos de verano que se organizaban aquí no había, que yo sepa, no había seminarios sobre lenguaje. Y los primeros fueron los nuestros, y siguen siendo los únicos. Y de hecho, el año pasado tuvimos la grandísima suerte, de traer para dar la lección magistral a un amigo común de Alberto y mío, que es el director de la Real Academia Española, y vino a San Roque, a mi pueblo, de lo cual yo me enorgullezco muchísimo, ¿no? Es un orgullo. Pues para nosotros también es tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Si no me veis antes, porque dicho sea de paso, en octubre sale una novela mía en el Grupo Planeta, que quiero presentar aquí, pero sale el libro electrónico, no sé cómo me la voy a inventar, pero lo haré. Pero entonces tenemos Francisco Muñoz en octubre. Yo creo que sí, bueno, no sé si octubre o noviembre, pero vamos, sobre esa época, sobre esas fechas. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues nosotros ponemos punto y final a este programa especial que realiza Multimedia, Canal San Roque Televisión, desde el patio del Palacio de los Gobernadores. Mañana, último día de estos 3 seminarios que se desarrollan hoy, pero también último día de esta 33ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Muchas gracias.